buenos días. Este es su devocional Hablando con Dios en casa. Oremos al Señor para pedir su ayuda. Dios de infinita bondad y de misericordia, en este día acudimos a ti para suplicarte que una vez más tu palabra sea aquel alimento que ingrese a lo más profundo de nuestro corazón por el poder de tu Espíritu Santo y nos ayudes a entender lo que quieres hablar a nuestro ser. Pues sabemos de tu gran bondad y justicia, tu misericordia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Vayamos a la lectura de la palabra que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema de hoy es un tanto controversial, pero que seguramente la palabra que siempre nos enseña tendrá la respuesta para ello. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Es común oír muchas predicaciones en las que se afirma que Dios ama al pecador, mas aborrece su pecado. El tipo de evangelio que se ofrece con esta idea da a entender que Dios ama a todos por igual, sin importar la situación espiritual en la que se encuentren. ¿Será eso lo que la Biblia enseña? Conozcamos dónde se originó esta frase. Agustín de Hipona, o San Agustín, fue quien acuñó la frase, misma que se hiciera famosa, y luego el filósofo humanista hinduista Mahatma Gandhi la retomó y la ubicó en su libro La autobiografía en el año 1929. Con base en esta creencia, se dedujo entonces que el amor de Dios era incondicional. Pero, ¿enseñan las Escrituras que el amor de Dios es incondicional y que Él ama al pecador aunque aborrece su pecado? Veamos lo que dice la Biblia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Carta a los Romanos capítulo 1 verso 18. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. Proverbios 11 verso 20. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Salmo 11:5. Con esto está diciendo la Escritura que Dios está airado contra el hombre por su impiedad e injusticia. Además afirma que Él detesta a los que tienen corazón corrompido y con todo su ser odia a los que aman la violencia. No dice que los ama, aunque aborrezca su pecado. La descripción de lo que Dios detesta enormemente abarca a todo ser humano descendiente de Adán. La Biblia advierte que Dios aborrece al pecador y el pecador aborrece a Dios. El corazón del hombre no solo es enemigo de Dios, sino que es la perversidad misma. La destrucción eterna de los hombres sería algo justo de parte de Dios, porque su carácter es perfectamente santo y puro y Él aborrece el pecado como a lo que más. El apóstol Pablo añade a esta verdad en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nótese la expresión hijos de ira. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. El hecho de que Dios haya querido hacer las paces y reconciliarnos con Él le costó un alto precio, la preciosa vida de su Hijo amado Jesucristo, a quien dio a la humanidad como muestra de amor, pero para poder estar en ese amor, el mismo texto presenta la condición, para que todo aquel que cree en Él. Es entonces totalmente erróneo afirmar tanto que el amor de Dios es incondicional como que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. La Biblia muestra
la verdad de esto. Dios aborrece el pecado y también al pecador. El amor de Dios y su perdón están condicionados a creer primero en la persona de su Hijo Jesús y en lo que Él hizo a ser crucificado en el madero. También la verdad nos habla de que, no importando la cantidad de pecados cometidos, el pecador arrepentido puede hallar reconciliación con Dios solo por medio de la fe en la muerte expiatoria de Jesús. En la carta a los Romanos 5, versículo 10, encontramos: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y añade en la carta a los Colosenses 1, 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cómo puede pensar alguien que Dios le puede amar cuando toda su vida ha rechazado a Jesús de tantas maneras? Dios solo puede amar al hombre a través de su Hijo Redentor, por medio del que murió y resucitó. Quien se arrepiente y cree será librado del poder de su pecado, de Satanás y de la condenación eterna. Piense por un momento, estimado amigo, ¿qué ocurriría con su vida si rechaza a Jesús y rehúsa creer en su obra? ¿Cree usted que le salvaría pensar que el amor de Dios es incondicional o que Dios lo ama a usted aunque aborrece su pecado? ¿Se aferrará a usted al sacrificio de Cristo para poder acercarse a Dios y recibir su perdón? Escuche lo último que mencionaremos en este día que dice la Escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. Hoy le animo para que usted crea esta gran verdad, que solamente a través de Jesucristo es posible la reconciliación con Dios y su perdón. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra dice que la verdad nos hará libres. Y la libertad que produce la verdad es que nos conduce a lo que tú quieres enseñarnos, a lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra, a la manera como tú has designado para que el hombre sea salvo y que encontramos a través de las líneas de las Escrituras dadas por ti, y que con el poder de tu Espíritu Santo hoy te ruego, oh Señor, que cada persona que escucha este mensaje pueda acercarse a ti con un corazón arrepentido y con la certeza de que aferrándose a Jesucristo hallará el descanso para su alma atribulada por causa del peso del pecado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.